Los cristianos tenemos un vocabulario particular que quienes no tienen contacto con la palabra de Dios muchas veces no entenderían. Calvario, arrebatamiento, expiación, carne, concupiscencia, mayordomía, anatema, incircuncisión, blasfemia, diácono. Son solo algunos términos con los que estamos familiarizados. He descubierto que cada creyente tiene su propia definición de lo que es una cosa y otra. La mayoría de las veces pronunciamos una palabra, pero no se nos viene a la mente el mismo concepto a todos. Por eso hoy quería que reflexionáramos en lo que verdaderamente significa un ministerio. Muchos creyentes consideran que tienen un ministerio cuando realizan regularmente un servicio en la congregación. Por ejemplo, si una vez vi una basurita en el piso del salón y yo con mucho agrado lo levanto y lo pongo en el cesto de basura, considero que hice un servicio. Pero si todos los domingos yo me encargo de ir temprano al salón a limpiarlo, entonces ese es mi ministerio. Sin embargo, esta definición dista mucho de lo que nos enseña la Biblia. Uno que tiene un ministerio es un ministro. ¿Pero qué es un ministro? Un ministro es un sirviente, un subordinado, uno que vive para servir. Casi podría decirse que es un esclavo. Pero lo que convierte a un esclavo en esclavo es que no tiene voluntad propia. No vive para sí mismo, sino para su amo. Esto ya nos va dando una idea de lo que significa ser un ministro, es decir, lo que significa tener un ministerio. El joven Samuel ministraba a Jehová. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel ministraba en el templo. ¿Venía entonces una vez a la semana a barrer y acomodar las cosas? No. Samuel vivía en el templo. Hasta dormía ahí. El trabajo de Samuel era hacerse cargo de todos los asuntos relacionados con el mantenimiento del templo y las actividades del sacerdocio, estando a disposición las 24 horas los 7 días de la semana. Era un ministro. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Su ministerio era predicar a los gentiles. ¿Hacía Pablo este servicio en su tiempo libre o algunos días de la semana? ¿Son todos ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La vida entera del apóstol estaba dedicada al servicio de Dios. Y si acaso requería hacer otra cosa, como trabajar para vivir, lo hacía en su tiempo libre. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Donde vivía, donde viajaba, lo que decidía, lo que hacía, todo estaba determinado por su ministerio. Y el resto de su vida se ajustaba a su ministerio, y no a la inversa, como normalmente pasa. Pablo decidió ni siquiera formar una familia para que ello no estorbara su ministerio. Eso es tener un ministerio. Aunque no estoy diciendo que todos debemos ser célibes por la causa del reino de Cristo. Tener y cumplir un ministerio no es opcional. No creas que eso es para algunos pocos, para con quienes Dios ha tenido un llamado especial. ¿Sabes quién es Arquipo? Yo tampoco. Sin embargo, Pablo dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo mismo que le dice a Timoteo, lo que significa que cualquier hijo de Dios tiene la obligación de tener un ministerio que cumplir, por más desconocido que seas y cualquiera sea tu llamado. Un ministerio está tan mezclado con todo aspecto de tu vida que no puedes separar uno del otro. Es una sola cosa. No existe lo de vida secular para los hijos de Dios. Es tristísimo ver cómo creyentes desperdician toda su vida y descienden a la tumba sin haber nunca cumplido su ministerio. Por lo tanto, la mayoría de los pastores, diáconos, predicadores, evangelistas, maestros, músicos en tu iglesia no tienen ministerios, aunque ellos le llamen ministerio al servicio regular que practican. ¿Cómo podría un músico, por ejemplo, decir que la música es su ministerio? Debería entonces vivir para servir al Señor a través de la música. Por ejemplo, debería estudiar permanentemente música para perfeccionarse, dedicarse a enseñar a próximas generaciones de músicos, componer alabanzas constantemente, generar material musical para la obra de Dios y cuanta cosa pueda hacer para que su vida completa esté consumida en servir a Dios a través de la música, sin descuidar su familia, su testimonio y trabajando lo necesario como para seguir sirviendo, pero no vivir para sus placeres y participando en la alabanza porque disfruta de tocar un instrumento. Lo mismo pasa con un maestro. No se puede decir que tiene un ministerio porque predique todos los domingos, a menos que constantemente estudie, enseñe a todo el que pueda, permanentemente esté buscando medios para llegar a más gente y de mejor manera con la palabra de Dios, quitándole el sueño el hecho de que podría haber compartido más enseñanza con alguno, propiciando encuentros, discipulados, reuniones, aprovechando las redes sociales, teniendo un canal de YouTube
cualquier medio a disposición, comiendo y respirando la enseñanza bíblica apasionada y permanentemente, sin descuidar su familia y su testimonio y trabajando lo necesario como para seguir sirviendo. Solo entonces podría decirse certeramente que para tal persona la enseñanza es su ministerio. Pablo enseña que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es para edificación del cuerpo de Cristo. Esto no significa tu iglesia local. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solamente. Si el ministerio es para edificar ese cuerpo, que es uno, cualquier grupo de creyentes al que dirijas tu ministerio es correcto. Entender esto es importante porque muchas veces las personas creen que un ministerio tiene que ser dentro de un salón el día que la iglesia se reúne, y tal vez los líderes de tu iglesia han planteado el funcionamiento de la misma de un modo en que no encuentras un lugar, pero puedes hacer tu ministerio en cualquier parte mientras edifiques el cuerpo de Cristo. Tampoco necesitas utilizar un don, tal como vimos a Samuel ministrando en el templo, haciendo quehaceres domésticos. Pablo le dice a Timoteo que soporte las aflicciones, que sea sobrio y que cumpla su ministerio. Pero ni soportar aflicciones ni ser sobrio es un don. Sin embargo, como líder y evangelista, soportar aflicciones y ser sobrio era parte de cumplir el ministerio. Dorcas hacía vestidos y túnicas, ayudando a los necesitados. No me malentiendas, debes usar tu don. Para eso Dios te lo dio. Solo digo que no es un requisito para ser un ministro. Para ser un ministro, solo necesitas dedicar tu vida a servir. Debes ser creativo. Esto es importante de entender, porque si no, tal vez te cueste mucho saber cómo puedes servir al Señor. Por ejemplo, tal vez te apasione dibujar y no sepas cómo podrías servir a Dios con eso. Podrías hacer ilustraciones con textos bíblicos para compartir en las redes, imprimir remeras cristianas con tus dibujos, hacer una revista para adolescentes con historietas, tarjetas cristianas, ofrecerte como dibujante para una editorial cristiana, o lo que se te ocurra. Pero dedica tu vida a hacer de aquello que Dios te dio un ministerio permanente. Lo más común es que los creyentes vivan enredados en los negocios de la vida, poniendo mucho esfuerzo en generar ingresos, hacer más cómodos sus hogares, disfrutar la vida y en el resto de su tiempo servir a Dios. Hasta ponen la excusa de que se esfuerzan en el trabajo para agradar al Señor y que como prosperan no es porque están enfocados en lo terrenal, sino porque Dios bendice su fidelidad o que su ministerio es el ser de testimonio en sus entornos. Se escudan en estas ideas para vivir para sí mismos y no para el Señor. Tener o no un ministerio es una elección individual de la que cada uno dará cuenta. El problema es la hipocresía, la falta de compromiso, el decir que tienes un ministerio cuando en realidad estás dando las sobras a Dios. Te animo a que comiences un ministerio, algo que hagas permanentemente para Dios, algo a lo que dediques tu vida para que acabes la carrera y puedas decir que cumpliste el propósito por el cual Dios te creó.